Bienvenidos a Mega TV, bienvenidos a La Esencia, saludos para todos. Más de una vez les comenté que muchos de los temas que tocamos acá en La Esencia surgen así de conversaciones informales que tenemos acá con los compañeros de la producción, los colegas. Y surgió un tema del que se habla bastante, sobre todo en los pasillos de un medio de comunicación, los delirios de grandeza. Y vaya, querido televidente, si por el hecho de estar aquí parados frente a una cámara o frente a un micrófono, a veces como que nos creemos superior a los demás y no somos para nada superior a los demás, más vale, somos como cualquier hijo de vecino, solo que nuestra profesión por ahí nos expone más ante el público como que nos ve o nos escucha como seres diferentes y no lo somos para nada. Cuando nos creemos grandes sí que entramos en delirios y suele ser también un problema de relacionamiento. No digo que solamente se dé en este ambiente, pero digamos que en particular en ciertos oficios como que propendemos a creernos superiores y no lo somos para nada. Yo siempre digo, pobre de estos chicos de la parte técnica de la producción que tienen que lidiar con el ego del conductor, sus caprichos, ¿no? Sus manías. Es como para darles el premio de fin de año a ellos y no a nosotros precisamente. Entonces decidimos tocar un poquito ese tema, los delirios de grandeza, el ego cuando está inflado, o quizás la megalomanía, que entiendo ya es un nivel más enfermizo del tema. Así que queremos de vuelta tenerlo aquí como invitado a través de la comunicación a nuestro amigo, ya casi un invitado de la casa, Iván López, licenciado. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Un placer estar con ustedes, como siempre. ¿Qué tema no de la megalomanía, los delirios de grandeza, el ego? No digo que esté mal porque entiendo que muchos psicólogos y psiquiatras a través de la historia han señalado como uno de los impulsos fundamentales del ser humano, ¿no? Ese anhelo de ser grande, ¿no? De ser valorado, de ser apreciado, que un poquito parte de ese principio egoísta que es común a todos los seres humanos, ¿no? Claro, es normal que todos nosotros tengamos algún nivel de ego, algún nivel de narcisismo. Es sano. Ahora, cuando esto está exacerbado, cuando esto implica ya justamente complicaciones a veces con nuestro relacionamiento y de una manera justamente ya en un funcionamiento demasiado omnipotente o ya como algo más patológico, ¿verdad? Porque cuando hablamos de específicamente de la megalomanía, estamos hablando ya de un tipo de trastorno de personalidad, ¿verdad? Que está relacionado obviamente con el narcisismo. Ajá. Pero vayamos al principio. Sí, te escucho. ¿Querías seguir? No, te decía, ¿verdad? Que se caracteriza justamente por esa necesidad de poder que uno quiere, ¿verdad? Por la omnipotencia y por ese sentimiento aparente o demostración de superioridad ante los demás. Por eso se caracteriza justamente la megalomanía, ¿verdad? Y creo que encubre justamente muchas cosas también del funcionamiento o de la vulnerabilidad probablemente que tenga esa persona. Claro, fijémonos en lo natural que debe ser esa especie de narcisismo hasta ciertos niveles, o el hecho de ser el centro de atención, que los bebés desde muy temprana edad, un poquito después de nacer, cuando tienen la posibilidad de comunicarse con su entorno, son ciertamente egocéntricos, ¿no? Quieren llamar la atención. Si por ahí la porción más grande de la torta le dieron a otro y él se da cuenta, siente como una sensación de injusticia, quiere ser él el que tome el control muchas veces de las cosas. Es decir, no hay por qué asustarse si los chicos muestran cierto narcisismo en los primeros años, licenciado. Es que justamente, Juan, recordémonos, mejor dicho, que ese es nuestro primer funcionamiento, ¿verdad? El hecho de ser sumamente egocéntricos, sumamente narcisistas, ¿verdad? Es un funcionamiento muy arcaico, como lo mencioné. Uh-huh. Ese es el origen, ¿verdad? Y es natural porque el niño cree, ¿verdad?, que el universo tiene que funcionar acorde a sus necesidades y acorde a lo que requiera, ¿verdad? Cree que todo, cree que su mamá es una extensión de él, ¿verdad? O de ella,
Entonces todo está en función al yoísmo, ¿verdad? Se va descubriendo hasta que realmente se da cuenta, ¿verdad? En el proceso evolutivo de que no todo funciona en pos a su imperio mental inicial, ¿verdad? O sea que es una característica de las personas con características narcisísticas se quedaron fijadas probablemente en ese funcionamiento como más arcaico, ¿verdad? En que el niño cree que todo es de él, ¿verdad? Todo es mío, 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 ¿verdad? Con los juguetes, con sus papás, con sus hermanitos, incluso con lo que tenga que ver con su entorno cercano, ¿verdad? El tema es, en esos primeros años, Iván, siempre se dice que es bueno alimentar la autoestima del chico, ¿verdad? Que se cree importante, estimularlo, alentarlo, si se equivoca, decirle que está bien equivocarse, que puede después hacerlo mejor, pero ¿cómo no incentivar un delirio de grandeza en él? ¿Cómo vamos conociendo, manejando el límite? Nosotros, los papás comunes y corrientes, que a lo mejor no tenemos la formación necesaria como para saber la dosis exacta de estímulo que tenemos que dar a esos chicos. Y es sumamente importante, Juan, tu pregunta respecto a cómo se debe de alguna manera de ayudar a desarrollar la autoestima, ¿verdad? A ver, es importante tener en cuenta esa capacidad de estimular, de acompañar, de ayudar justamente el crecimiento interno de un niño o una niña, generando seguridad, ¿verdad? Ayudando a que se sienta de alguna manera contenido, de alguna manera se sienta acompañado, ¿verdad? Para poder justamente lograr sentirse afianzado de a poco. Por eso es importante identificar, y no es fácil la tarea de los padres, de encontrar ese punto de equilibrio entre el acompañamiento, la sobreprotección y no la sobreexigencia, que justamente investigando es una de las características del desarrollo, o vamos a decir, haciendo un poco, investigando un poco en el origen o en la etiología de esta patología. Justamente ese es un punto clave, las autoexigencias o padres demasiado autocríticos, se hablaba justamente. Cuando los padres son demasiado exigentes, demasiado autocríticos, a veces estos niños empiezan a desarrollar para poder sentirse mejor, ¿verdad? O sentirse o protegerse de esa, de alguna manera, de esas sobreexigencias o de ese tipo de críticas tan duras con el chico, desarrollan este tipo de características narcisísticas para protegerse. ¿Con qué? Con los demás, con los pares. Entonces, para sentirme bien yo, ¿verdad? Autoexigencia, con tanta crítica sobre mi persona, yo termino haciéndole sentir mal a los demás para yo no sentirme mal, porque a mí me hace sentir mal. No sé si me explico, Juan. Sí, perfecto, perfecto. Ahora bien, ¿tiene que ver que el chico tenga o no hermanos? Es decir, un hijo único, por ejemplo, que tiene toda la atención para sí, todos los estímulos son para él, todos los regalos son para él, con respecto a alguien que ya tiene hermanos y que más o menos tuvo que aprender a compartir la atención de los papás o de los familiares. ¿Tiene que ver eso en la formación, digamos, del ego o de la potencial megalomanía de alguien, Iván? Y es interesante tu pregunta con respecto a ver, me parece que más tiene que ver, Juan, con el tipo de vínculo que se arma o se construye con los padres y, como te decía, las exigencias. A veces, bueno, no es lo mismo ser un hijo único, evidentemente, y no es lo mismo ser el hijo menor o las exigencias puestas en un hijo mayor. Pero sí hay como de alguna manera ciertas expectativas puestas, ¿verdad?, encima nuestro como hijos, ¿verdad? Y probablemente el orden en que vayamos naciendo o hayamos nacido también va variando. No es lo mismo la exigencia y la expectativa de los padres en un primer hijo mayor que en un hijo del medio, o que en el último hijo, si hay varios hermanos menores, ¿verdad? Hay como que demandas, hay como una mirada diferente, como que viendo un poco en la clínica y viendo experiencias de padres e hijos, como que las exigencias a veces un poco van disminuyendo y las demandas también son como que se van aflojando, ¿verdad? Y a veces hay como una tendencia, en algunos casos, ¿verdad?, como que de sobreprotección ya en el último hijo, ¿verdad? O una cuestión así como que los límites y un poco así las exigencias bajan con los últimos hijos. ¿Me explico? Correcto, correcto. Pasando ya a gente un poquito más de edad, comenzábamos con los chicos, es normal hasta cierto punto, hay que ver cómo se va desarrollando, cómo se va relacionando con los demás, cómo va actuando. Bien, pasan los años, llega la adolescencia, llega la etapa adulta
y sigue conservando ese egocentrismo, se va convirtiendo en un problema. ¿Y cómo identificar, en qué momento identificar y empezar a tratar, valga la redundancia, ese egocentrismo que puede ser perjudicial para su relacionamiento, para su aprendizaje, para hacer amigos, para conseguir trabajo? ¿Cómo vamos identificando y qué hacer, Iván? Y es importante, Juan, empezar a observar, y hablemos de justamente la adolescencia, una etapa compleja porque es como muy caótica, ¿verdad? Y donde justamente se van fijando ciertos rasgos de personalidad que se van desarrollando ya desde la infancia. Entonces es importante tener en cuenta un poco las características en cuanto al funcionamiento que van desarrollando, en cuanto al relacionamiento, ¿verdad? Por ejemplo, los papás tienen que estar atentos a veces al sentido exagerado de la autoestima, ¿verdad? Al sentido de superioridad constante, ¿verdad? A decir, bueno, yo soy mejor todo el tiempo, ¿verdad? Cuando uno exagera, ¿verdad? Un poco en su discurso, el famoso autobombo o la autoproclamación, ¿verdad? Del talento, de los logros, que a veces es un poco muy del adolescente. El adolescente también es muy egocéntrico y narcisista, Juan. Por eso es complejo hacer un diagnóstico en esta evolutiva, ¿verdad? Entonces en la adultez es como que más fácil ya de que se sostenga este tipo de personalidad. Entonces es más fácil ya de diagnosticar. Pero en la adolescencia, recordemos que el adolescente se siente como muy atacado por todo el entorno, se siente seguro con los pares, y a veces es muy normal que el adolescente sea bastante narcisista, bastante arrogante, ¿verdad? Pero es importante, y por sobre todo, Juan, cuando hay una falla con la empatía, con la capacidad de empatizar. Eso es importante tener en cuenta. ¿Qué está pasando? Porque es algo que se tiene que desarrollar en todos nosotros. Exacto. El egocentrismo se difunde más, si cabe el término, ¿no? En ciertos ambientes y en ciertas profesiones, Iván. Por ejemplo, nosotros aquí, lo que estamos en medio de comunicación, este es un ambiente que realmente es muy fértil para la megalomanía, porque estamos en cámara, porque hablamos en la radio, porque la gente nos escucha, nos sigue, qué sé yo. Como que se nos infla un poco el ego a veces, y para nada, uno después analiza y somos como cualquier otro, ¿verdad? Es más, otros tal vez que tengan un perfil mucho más bajo, tienen una vida más interesante que la nuestra, ¿por qué no confesarlo? Pero, digamos, ¿es el ambiente o es uno mismo que trae ya en su genética o en su carácter el hecho de ser megalómano o tener delirios de grandeza? Y fíjate, Juan, a ver, ahí es la gallina y el huevo, como siempre se dice, ¿verdad? Pero me animaría a decir que justamente uno termina también eligiendo una profesión, Juan, en donde justamente va a poder alimentarse justamente de un entorno. Y qué mejor, ¿verdad? Qué mejor que un lugar donde va a estar expuesto, donde va a ser admirado, donde va a ser visto, donde va a ser puesto en un lugar de importancia, ¿verdad? Entonces, justamente, probablemente muchos estén expuestos un poco a eso, y le viene como anillo al dedo una profesión así, ¿verdad? Unas profesiones donde todo el tiempo se le alimenta el ego, ¿verdad? Justamente por los seguidores, por la audiencia, por los fans, ¿verdad? Los artistas, la gente que trabaja un poco en medios, ¿verdad? Como que tienen que tener ciertas características egocéntricas y narcisistas. Y demasiado, tal vez, divertido, o sea, en algún grado uno tiene algún sentido de, volviendo al inicio, es normal que todos nosotros tengamos un nivel de narcisismo y de querer, o sea, cada uno de nosotros tiene una forma de despliegue. Es como que es la vía regia que un narcisista es justamente expuesto, ¿verdad? Y alimente justamente. Recordemos que el narcisista, en el fondo, tiene bases de inseguridad, tiene unas bases justamente que hacen que se necesite aprobar tenga esa necesidad de aprobación por los demás constantemente, ¿verdad? Eso es lo que encubre justamente un narcisista. Y una inseguridad probablemente con respecto a su propia autoestima. En el fondo, encubre una baja autoestima interna. No lo demuestra, pero por algo necesita de ese entorno que lo alimente constantemente y lo apruebe constantemente. Qué interesante, te me adelantaste en una de las preguntas que tenía, justamente si el hecho de ser narcisista o tener delirios de grandeza no escondería en realidad una especie de inseguridad que no queremos que el resto se entere. Ahora bien, la pregunta acá para los chicos, ¿cómo tienen que lidiar día a día
con narcisistas y con megalómanos y con gente que tiene delirios de grandeza. Tiene que ayudarle, decirle, sí, son lo más grande que hay, y ponete ahí frente a la cámara y hablar a la gente, o decirle, mirá, no sos nadie, así que controlate un poquito más. ¿Qué hacer para conservar el equilibrio en un ambiente laboral cuando trabajan con nosotros los narcisistas ellos? Y es complicada esa cuestión, porque justamente la característica de este tipo de personas es que a veces tienen un destrato con los demás, como todo el tiempo necesitan como que rebajar a veces al entorno, a los compañeros de trabajo, a veces a la pareja. Entonces es una cuestión a plantearse, Juan, justamente. Es difícil porque a un narcisista le va a costar realmente admitir su problema, pero es importante realmente señalarle cuando todo el tiempo está como que en esa posición de superioridad y por sobre todo de destrato, de menoscabar y de maltrato a veces hacia el entorno. Entonces es importante plantear en un entorno laboral, ¿verdad? Desde los superiores o los mismos compañeros, los pares, acercarse un poco a esa persona y decirle, mira, es muy difícil contigo el relacionamiento y tendríamos que ver cómo podemos hacer, ¿verdad? Porque de esta manera es difícil lidiar con tu funcionamiento, es difícil lidiar con el día a día. Entonces, ahora el problema es que esta persona realmente acepte realmente y quiera y busca ayuda, porque esto también se trabaja. Es difícil porque es como un rasgo de personalidad marcado, pero sí, muchas personas lo trabajan y muchas personas de alguna manera lo admiten, ¿verdad? O sea, no es una cuestión que no se pueda identificar. El propio narcisista podría llegar a identificar. El tema es un proceso de aceptación y decir, bueno, este es un problema en mi relacionamiento con los demás y mi problema para vincularme también con los demás. O sea que realmente podría abordarse desde un tratamiento psicológico. Claro, pero debe ser muy difícil, Iván, porque fíjate que está uno mismo metido. Es decir, yo me creo tan grande que creo que estoy bien. Debe ser bastante complicado y vos me dirás si tenés muchos pacientes que van y dicen, mira, Iván, tengo problemas de narcisismo, soy demasiado grande o demasiado pequeño en realidad y me está costando relacionarme con los demás. Debe ser complicado para uno mismo calificarse como narcisista, ¿no? Porque, repito, está el ego tan gigante que no nos permite ver la realidad, ¿o no es tanto así? Por lo general, Juan, cuando le toca en un vínculo que como que es importante y como que de alguna manera empieza a afectar eso en esos vínculos cercanos, por lo general vínculos, afectos cercanos, ¿verdad? Ya sea pareja, familiares, hijos a veces, ahí es donde justamente es como que hay un despertar o hay una cuestión ahí de replanteamiento, ¿verdad? Pero a veces cuando es el entorno laboral y demás, pocas son las personas, te soy sincero, pocas son las personas que realmente admiten y dicen, bueno, estoy teniendo este problema con mi entorno laboral y por eso estoy viniendo acá. Muchas veces, a veces tiene que ver con el funcionamiento en la pareja y que se da cuenta que termina siendo dañino, termina teniendo funcionamientos patológicos o de alguna manera justamente en donde terminan afectando sus relacionamientos afectivos, ¿verdad? Por lo general ahí es cuando se empieza a identificar y decir, estoy funcionando de esta manera, porque a veces el narcisista, muchas veces no entiende su funcionamiento y tiene como normalizado, ¿verdad? Y a veces son como agresivos o se autodenominan como muy francos, ¿verdad? Pero terminan lastimando muchísimo con las maneras de hablar o con la manera de expresarse con el entorno o con los demás, ¿verdad? O sea, esa es una característica también, ¿verdad? Exactamente. El narcisismo es un rasgo característico de los dictadores, Iván. Es así. Las grandes dictaduras que tuvimos en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo, es un rasgo casi normal, entre comillas, de un dictador, de alguien que lidera un régimen despótico. Es algo que realmente va al lado de aquel que se cree el salvador de su país. Absolutamente. Una persona probablemente con esas características tiene que tener rasgos muy narcisísticas. Definitivamente. O sea, el hecho de poder proclamarse como un salvador o como un elegido básicamente para sacar adelante, evidentemente tiene que tener rasgos narcisistas, ¿verdad? Y probablemente puedan cometer muchos errores y
y hacer mucho daño, ¿verdad? O sea, a la hora de estar frente a un líder demasiado narcisista, y muy alto va a ser el precio para los demás porque todo va a estar medido, pensado y de alguna manera con una mirada demasiado yoística. Entonces es difícil, como te digo, algo de lo que falla justamente con el funcionamiento de un narcisista es la empatía. Ajá. Entonces qué difícil tener un líder o alguien en la cabeza que le cueste empatizar, poder ponerse en el lugar del otro, ahí donde justamente se daña y de alguna manera termina afectando al entorno, a los pares o a quienes estén alrededor. Ahí donde se puede lastimar mucho a los demás. Correcto. Me quedan 40 segundos, Iván, y finalmente una pregunta de remate, así que a lo mejor de alguna manera ya lo respondiste. A ese ser cercano, este narcisista, ¿se lo comprende o se lo enfrenta? Y si se lo comprende, ¿hasta qué punto? 40 segundos. Es importante afrontar siempre, Juan, y hablar de las situaciones conflictivas y dañinas en un entorno. Siempre es importante ponerlos en palabras y tratar justamente de buscar soluciones o alternativas para mejorar el relacionamiento o justamente mejorar la calidad de comunicación que pueda existir en un entorno, ¿verdad? Entonces siempre es importante tratar de hablar. No va a ser fácil, probablemente van a haber un montón de cuestionamientos y va a haber una afrontación desagradable inicialmente. Pero para mejorar los vínculos o relacionamientos hay que tener conversaciones complicadas o a veces desagradables justamente. Correcto. Iván, muchísimas gracias. Un gusto escucharte una vez más. Yo te agradezco que en medio de tus actividades y también responsabilidades nos des un tiempo para compartir tus conocimientos y experiencias con nosotros. Un placer estar con ustedes. Les pido disculpas justamente por atenderle un poco improvisado hoy, pero bueno, a veces la tecnología nos da una mala pasada, pero bueno, creo que salvamos un poco el bloque. Un placer con ustedes, Juan, y siempre a las órdenes. Gracias, Iván, muchísimas gracias. Iván, psicólogo clínico, psicoterapeuta, Iván López con nosotros entonces, un invitado constante. ¿Por qué? Porque nos encanta escucharlo y por la forma en que nos explica sus conocimientos. Pausa y ya volvemos. Bueno, muy bien, así que es normal en los bebés, en los niños, en los primeros años de cada ser humano que tengan cierta dosis de narcisismo porque necesitan de alguna manera empezar a atraer la atención de su entorno. El papá, la mamá, los hermanos, el mundo que le está rodeando en ese momento, hasta cierto punto está bien, pero pasan los años y hay que ir viendo si eso sigue estando dentro de los parámetros normales o si ya hay un problemita de autoestima exagerada y empezar a ver si hay necesidad de hablar con los chicos y tratarlo. Ahora bien, en cuanto a los adultos, lo que le planteábamos al licenciado, muchas veces ciertos ambientes también como que son propensos o fértiles para ese tipo de manifestaciones. Muy interesante lo que nos decía, a veces elegimos la profesión allí donde podamos desarrollar ese carácter, ¿no?, de poder elevar nuestro ego y mostrar a los demás lo bueno que somos. Una vez, y esto para terminar, leí una entrevista que le hacían a Gustavo Cerati y le preguntaba ahí el periodista, ¿cómo es la vida de una estrella de rock como vos? Y le decía, nuestra vida no tiene nada de especial, nuestra vida es tan mundana como la de cualquier otro, vamos al supermercado, vamos al gimnasio y es así. Quizás la cámara o el micrófono nos dé una apariencia de tener una vida distinta, pero somos absolutamente como cualquier otro. Entonces, nosotros mismos nos preguntamos a veces, ¿por qué tenemos delirios de grandeza? No deberíamos tenerlo, o por lo menos si lo tenemos, deberíamos saber manejarlo mejor. Y eso creo que se da en todos los ambientes. Yo ponía de ejemplo los medios de comunicación porque es el lugar donde trabajamos y podríamos hablar y jugar de local, pero en realidad se plantea para todo tipo de relacionamiento social. Hasta la próxima en La Esencia.